en tiempo real. Pauta de análisis. Con 32 ya estamos de vuelta con nuestros panelistas para el análisis de este día miércoles. Estamos con Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, también exdiputado, exministro, tantas cosas. Y Cristian Monkever, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno tenerlos a los dos buenos aquí días. En presencia, en cuerpo y alma, como se dice. Para mí es un honor. Qué bueno, bienvenidos. Oye, bueno, en muchos temas pues vamos a ir al debate y la lectura de eso, pero previo a eso les quiero preguntar porque esta mañana entrevistamos a Juan Sutil, ex dirigente de la CPC. Ustedes han visto, me imagino, desde el domingo en una carta importante que publicaron en el Mercurio un grupo grande de empresarios y ejecutivos, los empresarios más influyentes probablemente del país. Y nos decía Juan Sutil que ya van 2.800 personas que se están sumando a esa carta. Una carta que aboga por la unidad de la derecha y la centro-derecha, señalando que esta es una oportunidad histórica, pero en el fondo también, ¿no es cierto?, marcando su preocupación por una candidata que ha militado en el Partido Comunista desde joven. Entonces, primero tenemos que ver cómo, porque veía que Lautaro Carmona hablaba de que esto era una presión indebida, decía Lautaro Carmona ayer en Radio Cooperativa, que era una presión indebida de los empresarios entrar, digamos, en este llamado a la unidad de la derecha y dejando también, ¿no es cierto?, críticas muy abiertas a la candidata Janet Jara. A ver, ¿Se vive así en la derecha? es bien legítimo escribir una carta. Hay una canción que me mandaron una carta. Y publicarla en los diarios. Segundo, esta es la historia de la derecha en Chile. El mundo independiente, que vota habitualmente por la derecha o le interesa votar por la derecha, y hacen esfuerzos desde fuera para poder intentar, según ellos, ayudar a ordenar las cosas. Y por eso yo lo considero que es una buena intención. ¿Ya? Efectivamente es una buena intención. No hay ningún pero. No veo que... pero no, es que tampoco creo que vaya a tener mucha incidencia. Ya, o sea, pero, A eso me refiero, como están organizados los partidos hoy día, lo veo complejo, o sea, no complejo, sino que es una carta más. A eso me refiero. Ustedes me preguntan, ¿produce presión en los partidos esto? No. Ya, o sea, no va a cambiar nada con esta, aunque se sumen personas a firmar esta carta. O sea, me encantaría que todo eso fuera el día de mañana candidato a algo. No hay un Y aportar en subtexto los de que partidos si de forma no- permanente, Sí. con contenido programático, con ayudas, con ideas, con propuestas. Sería genial, porque ahí hay harta... Pero hay una crítica ahí entre líneas, lo que tú estás diciendo, aquí en el fondo es como la historia de la derecha, que aquí sí, hay la historia- un grupo, hay toda esta gente que se pone a mandar cartas en vez de... Hay un libro, de echar en... hay un libro, a mí que me gusta leer harto de siempre, hay un libro que se llama Las riendas del poder, de una que escribió Correa Sutil, hermana del ex... Sofía, ¿no? Sofía. Que es la historia de la derecha. Y esto lo refleja a diario y permanentemente en la historia de la centro-derecha y de la derecha en Chile, las riendas del poder en torno a la lógica del mundo independiente, empresarial, que trata de alguna manera de influir en el devenir de la derecha en Chile o de la centro-derecha, como quiera señalarse. Entonces, lo que Alamán llamaba poder fáctico. en algún momento. también hay mucho de eso. Entonces, pero me parece legítimo que lo quieran hacer. Lo que pasa es que, y con esto termino, no lo veo posible por una razón simplemente de práctica. Uno de ellos, que es José Antonio Kast, y el Partido Republicano dijeron que no. Entonces, ante eso, podemos escribir cartas. Sí. Pero dijeron que ¿Qué no. dice Osvaldo Andrade? ¿Cómo Yo lo creo ve? que es un desacierto magnífico. Ya, Sí. ¿por qué? Notable, para felicitarlo. ¿Por qué? A ver, Porque lo que expresa es que, y lo voy a decir coloquialmente, ya. que los ricos están pidiéndole a la derecha que se junte. Si eso es lo que traduce, así de brutal, digamos. Por eso encuentro que es un desacierto brutal. Y si además, siguiendo lo que dice Porque- Cristian, ya, pero, perdón, y si desarrollemos. además lo que dice que no tiene ningún efecto y además es inútil. Entonces yo no veo no encuentro ninguna posibilidad de encontrarle alguna cosa interesante. Un autogol. Claro, porque, o sea, aquí buena parte del debate histórico en este país ha sido que la derecha política está orientada, está manipulada desde los fácticos, y los fácticos son el mundo empresarial y las personas, los poderosos de la plata, para decirlo en castellano. Bueno, esta carta rubrica aquello.
Entonces encuentro que es un desacierto brutal. O sea, si querían hacerle un favor a la derecha en este sentido, el efecto es exactamente lo contrario. Yo me pongo en el lugar de cualquier poblador en Puente Alto, que siempre lo pongo de ejemplo, que ve y te dice, ven, aquí están los dueños. Esa es la expresión popular. Ya, pero los dueños en la práctica no tienen ningún poder porque no pasa nada con la carta. Pero ellos sienten que sí. Por algo mandan la carta. Sí, no, hay voces, pero en off the record, que dicen que lo leen más bien como diciendo, bueno, si no se ponen de acuerdo en la unidad, no va a haber plata para la campaña. El financiamiento, eso es que es una amenaza. Ya, pero es un rumor, ¿no? Nadie serio te lo dice cuando así. Yo fui presidente del partido, y lo puedo decir sin ningún problema, que sacamos muchos votos, porque déjenme pasar algún aviso a mí también, y fuimos el partido más votado de Chile en ese minuto. Los aportes privados no alcanzaron ni al 5% del gasto de la campaña. O sea, hace mucho tiempo ya que se acabó eso, de los aportes, porque tenemos una lógica distinta de aportes públicos, muy controlados, muy fiscalizados. Y qué bueno que así sea, porque además te apretan el cogote desde el CERVEL, si no rindes como corresponde. Sí. Había candidatos que rendían los calzoncillos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que hoy día siguen compitiendo. Entonces, ¿refieres a París, a Franco París? Sí, claro. Eran unos boxers. Un desacierto. Pero no era cualquier boxer. Pero quería volver a un punto que planteaba Osvaldo Andrade, me parece interesante para irnos al debate. Osvaldo Andrade dice que le parece que esta carta, de los ya, decía Juan Sutil después de esta entrevista en la mañana, van a haber 3.000 firmas, empresarios, periodistas, académicos, digamos, haciendo este llamado a la derecha. Pero lo que dice Osvaldo Andrade es como, dice, esto es un desacierto, porque finalmente vuelve, ¿no es cierto?, a retomar el tema de que los ricos están en un lugar. Muchos dicen que el triunfo de Janet Jara ha traído de vuelta este eje pueblo elite, ¿no? Lo ha dicho, digamos, post primaria, ha sido parte del análisis, de que ella recoge como demandas que quedaron del estallido. ¿Este tipo de cartas refuerza ese eje elite pueblo o esa tensión más bien, Osvaldo Andrade? Sin duda. Sin duda, sí. Y ese es el punto. Por eso encuentro que... O sea, ¿le hace bien a Janet Jara esto? No quiero... O sea, no sé, cada uno evaluará aquello, a mí no me corresponde. Pero sin lugar a dudas refuerza el punto. O sea, entre los muchos análisis que han hecho de los resultados en el último tiempo, está esta tesis de que hoy día no es izquierda-derecha el clivaje, sino más bien abusadores abusados, pueblo, élite, qué sé yo. Todas estas cosas que hoy día hay tantos sociólogos hablando de estas cosas. Pero estas cosas no hacen sino reforzar esa idea. O sea, podrán haber ahora académicos, periodistas, podrá haber gente común y corriente, pero lo que vislumbra la carta es el mundo empresarial que se pone de acuerdo para enviarle una carta a los suyos, a sus súbditos, para que se pongan de acuerdo. Eso es brutal. Como señal es brutal. Por eso encuentro un desacierto. Yo trataría de que no siguieran sumándose gente y más bien agarraría la carta y no sé. ¿Y qué haría con la carta? La fondearía. La fondearía, obvio. Cristian Monquer también la fondearía. O la disfrazaría de otra cosa y le metería más pueblo. Por ejemplo, para la candidatura nuestra, que llegue una carta de dirigentes sindicales es un acierto, ¿se fija? Claro. Bueno, piénselo del otro lado. Bueno, vamos al Summit, al Salmon Summit o Cumbre del Salmón. No produjo, y yo me estaba acordando que la carta que apareció en el diario inmediatamente llegó a un grupo de WhatsApp. No estoy filtrando nada ni contando nada, sino que un grupo de WhatsApp interno de mi partido. ¿Para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Cuéntenos. No voy a contar pero ¿para qué les cuento las opiniones que van muy en la línea del desacierto y de el manduqueo? Cristian, tú también estás de acuerdo en lo que dice Osvaldo Andrade. Es lo que he dicho, claro. Yo creo que no tiene... Sí, que partiste bien suave diciendo, bueno, la gente puede escribir cartas. Es legítimo. Lo que ya me conocen ustedes, eso está bien. No me ayude tanto usted, compadre, en el fondo. No, claro, ustedes ya me conocen. Sí, está bien, es legítimo escribir cartas, y eso no tengo ningún drama, pero yo creo que hay cartas y cartas. Y esta no sé si sea... No es la que uno recibiría. No son cartas de amor, precisamente. Entonces, no son las que uno quisiera recibir, está bien. Bueno, ¿qué
¿Quién ganó ayer en el debate entre Evelyn Matei, José Antonio Kast, Janet Jara? Era el primer debate, tenía esa tensión, ¿cierto? Más allá del tema, porque esto era en torno a la industria, o era organizado por la industria del salmón, que tiene sus complejidades, etcétera. Pero era la gracia era que, además de ser en un escenario precioso como el Teatro del Lago en Frutillar, era el primer cara a cara después de las primarias, o sea, después de que ya había candidata oficial del oficialismo. Y comentábamos con la Claudia en la mañana que se dio una especie como de pimponeo o juego entre Janet Jara y José Antonio Kast, entre, digamos, decirse cosas bastante fuertes, pero después reírse y chacotearse, y como que dejaron como fuera a Evelyn Matei, que estaba como en otra fiesta, en otro cumpleaños. No sé si están de acuerdo. Osvaldo Andrade. Yo no me atrevería a hacer un juicio respecto a quién ganó, quién perdió. Lo que sí me parece es que este primer debate genera un poquitito o demuestra un poco la fisonomía de lo que va a ser este periodo de campaña. ¿En qué sentido? Yo tengo la impresión de que las últimas 2 semanas mostraron una irrupción notable de la candidatura de Jara. Desacreditó la tesis del anticomunismo, creo, en general. No digo que haya desaparecido, pero no tiene el valor que se le quiso dar. Por usar las palabras de ella misma, la canallesca campaña contra Evelyn Matei se desaceleró. Los eventuales autores de aquello dieron explicaciones, le pegaron un cachamal al tipo que habló de más, me refiero al republicano. O sea, creo que bajó esa intensidad y se situó, y por eso creo que es el inicio de una fase, el debate en los términos que, en mi opinión, va a ser la continuidad. ¿Cuál? La disputa es entre Jara y Kast. Y Evelyn Matei va a intentar construir una postura equidistante de la teoría de los extremos y va a tratar de generar una idea de que ella es la persona del diálogo, la persona de la sensatez, qué sé yo. No sé. ¿Con el riesgo de que pueda quedar fuera? Con el riesgo de que pueda quedar fuera, porque hoy día mi impresión es que la disputa Kast-Jara es la disputa real, digamos. Vamos a ver, es tan volátil esto que vamos a ver qué pasa. No, yo también coincido en que Cristian Monque está hablando en este minuto. Sí. Sí, por favor. Oye, al fin estamos discutiendo temas de fondo. O por lo menos se está empezando a hablar de eso. Y ya, ahora, ¿era necesario lo que ocurrió en las semanas anteriores? Yo creo que sí. Decanta la candidatura de Janet Jara, se resuelve o se tranquiliza de alguna manera un tema que era bien odioso y que era imposible de sobrellevar o seguir manteniendo en esta lógica de campaña del terror en redes sociales en contra de Evelyn Matei, que así fue. Y yo creo que ella es un acierto haberlo salido a enfrentar. ¿Sí? Yo creo que sí, de todas maneras, porque era la manera de detenerlo. Y el Partido Republicano tuvo que dar explicaciones. Y cuando las empezó a dar, empiezan a surgir dirigentes del propio partido atacando en la misma línea. Entonces hubo que hacer un esfuerzo por seguir dando explicaciones. Entonces yo creo que es una buena señal. Ahora, a mí me llama la atención simplemente, todos sabemos cuál es la candidata mía, que es Evelyn Matei, no precisamente Janet, porque imagínate. No, me llama la atención que 2 proyectos fracasados y que la propia ciudadanía les dijo no, ¿no es cierto?, a la primera convención y a la segunda convención, que representan a Janet Jara y a José Antonio Kast, hoy día estén liderando las posturas, liderando las encuestas, liderando las opciones de la ciudadanía. Y fracasado hace poquito, los 2 procesos constituyentes me refiero, el 1 y el 2. El 1, conducido magistralmente adentro por el Partido Comunista, pues yo me tocó vivirlo, con Marco Barraza y compañía, y Lista del Pueblo, y muy hábilmente. Y llevaron a la propuesta que surgió de la convención. Y el segundo, donde se desaprovechó una tremenda oportunidad de un acuerdo de los expertos, se acordarán, sí, recordaremos, y que el Partido Republicano extrema y por lo tanto también lleva un rechazo de la ciudadanía. Y esos 2 proyectos hoy día se están enfrentando en primer lugar. Entonces llama la atención. Es como para reflexionar, como para plantear un punto de vista. Sí. Es que quizás la pregunta en ese sentido que a lo mejor eso todavía no está decidido. Es quizás más de ciencia política, pero es si efectivamente los 2 procesos constituyentes han marcado a la ciudadanía como realmente marcó el sí y el no, en el sentido de que yo estuve el en sí este y el lado, no marcó política, cultural y sociológicamente al país.
Y eso marcó, pero no sé si el rechazo y el apruebo marcó a la ciudadanía. La gente quizás vio que los dos procesos, ni tú ni tú, y Yo creo que la gente lo único chao. que quiere olvidarse de todo eso Por junto con eso, la entonces, pandemia. es que Es un paquete de cosas. Claro, es que hemos visto acá, ¿no es cierto?, análisis de que como de que ese tema es clave para revivir ese 62% del rechazo, pero a lo mejor para la ciudadanía eso no marcó claro, tanto, que no sé. Y digamos, y no hacen y que la mayoría de la gente no está haciendo esa relación de que Kast representa esto y, Claro, y de que los y dos son Jara- procesos sino derrotados. sino que finalmente Ahora, es bueno advertirlo. Porque bueno, es el rol que tienen que hacer también. Es bueno advertirlo, señalarlo. Yo lo digo porque a mí me tocó vivirlo, entonces lo viví con tal intensidad y sinceramente no creo que el equipo de Janet Jara en sus más profundas entrañas haya cambiado mucho de lo que piensan. Osvaldo más Andrade. allá de que el socialismo democrático haga un esfuerzo, Es que para allá quería llevar a Osvaldo intentar Andrade. entrar, pero Sí. intentar porque... Sí, porque hemos ha visto en costado estos entrar. días, por ejemplo, figuras del PS como Oscar Landerreche, que han sido muy categóricos en decir que van a anular, que la candidata Janet Jara no, que su programa económico no le parece que está como fuera de la actualidad. Uno empieza a ver algunas voces, algunos alcaldes que empiezan a tomar distancia por su condición de candidata militante comunista, y también a la presidenta del Partido Socialista señalando que no votar por Jara es votar por Kast. ¿Cómo lo ve usted, que fue expresidente del Partido Socialista también? Yo tengo la impresión de que las críticas en ese sentido son críticas completamente apresuradas. Más cerquita del micrófono, Perdón. nos dicen desde afuera. Repito entonces. Sí. Las críticas, incluso puedo cambiar de opinión entonces. Pero yo creo que las críticas son completamente apresuradas, porque lo que queda claro y lo que debe quedar claro es que el Janet Jara va a encabezar una campaña y un conglomerado político que supera ampliamente la fila del Partido Comunista. De no ser así, estamos en un mundo irreal. Es verdad, hay que constituir comandos, figuras, qué sé yo. Espero que no cometa la torpeza de nombrar 12 voceros, como se hizo al otro lado. 11, mira. 11. Uf, peor. Porque eran impares. Ya. Entonces, creo que hacer una crítica respecto a un programa que no existe es completamente desmesurado. Y por eso discrepo absolutamente de Oscar Landerreche, al margen de la opción que él tenga, ¿no? Claro, pero se basan en lo que fue ese... Pero no si sé fue... si fue programa de gobierno, porque no era programa, era una especie de... Eran 8 páginas de algunos planteamientos programáticos de Janet Jara y... En este caso el programa es muy relevante. Claro, pero muy pasan los días Sí, pero- y no se concreta. Está bien. Y se ve que está tratando de conseguir armar un equipo que obviamente tiene que representar todas las sensibilidades, por ejemplo, el mundo económico y... Nosotros tuvimos una primaria, Constanza, en que Jara ganó Sí, po. con una mayoría Inapelable. o sustantiva. Falta ahí, en algún momento habrá tiempo para hacer una crítica respecto a los que perdimos. Y eso pasó, y además fue una campaña dura en algunos momentos, jodida, ¿no es cierto? No al extremo de que hemos conocido por el otro lado, pero está bien. Y en consecuencia esto tiene un tiempo, esto no es, nadie tiene preparadas estas cosas con 24 horas de anticipación, hay mucho que conversar, son 9 partidos, en paralelo está el tema de la conversación en materia parlamentaria. Entonces es un todo complejo que le lleva hartas cosas. Desde mi experiencia le digo que esto no se resuelve de un día para otro. Ojalá lo antes posible. Ya, pero evidentemente. reconoce, Osvaldo, que es relevante, más allá de cuánto se demore, pero que es relevante la definición de ese comando y sobre todo de quién va a ser, por ejemplo, el jefe económico o alguien que podría uno imaginarse como el futuro ministro de de la Hacienda. siguiente manera, a propósito del planteamiento que ustedes me hacían. Yo tengo la esperanza que una vez que conozcamos el programa, los equipos, qué sé yo, hasta Landerreche va a cambiar de opinión. Ah, mira. ¿Sí, usted? Mira. Sí, claro. Pero yo conozco a Landerreche. Osado en su apuesta, Osvaldo Andrade. Pero, sí, bueno, es que cuando uno ya no está en la primera línea se puede dar estos gustos. Claro. Pero porque vamos a ver, pues, vamos a ver. Yo, en el debate del día de ayer, sentí una persona, me refiero a Janet Jara, que está dispuesta al diálogo, a abrirse a revisar cosas,
algo que le importaba mucho a la gente de allá, que la ley Blasquense, ya digo, no tengo inconveniente en que la revisemos. Esta cosa tan coloquial que ustedes mencionaban, o sea... Partió diciendo, no se preocupen, no les vamos a expropiar. Claro, o sea, ya, por favor, los otros ya no creerle. ¿Ah? Y ya eso ya entramos en otro debate, y eso ya es para psiquiatras, no es para opinólogos como nosotros. Pero yo creo que hay que... Mire, lo peor en la política, y vaya que se aprende con los años, es cuando uno cree que la prisa resuelve los problemas. Cristian Monque lo veo ahí mirando. Pensativo. No, es que quedé sorprendido con mi amigo Osvaldo porque... de eso se trata. No, esa es la idea. No, a ver, lo que pasa es que las dificultades están a la vista. O sea, yo entiendo que la prisa no es la mejor consejera, y menos en política cuando se trata de una candidatura presidencial. Pero hay dificultades y se ven a la vista, ¿no es cierto?, del equipo de Yanes Jara, tal como los hemos tenido nosotros. Hay dificultades de convocar al mundo que habitualmente formaba parte de la antigua o ex concertación porque se sienten incómodos, no solamente con la candidata del Partido Comunista, sino que con su propuesta de gobierno, que la tiene, ¿no es cierto? Con ella ganó. Lo que dijo Landerreche es, esto es radicalmente distinto a lo que yo enseño en clase. ¿Cómo creen que yo voy a poder votar por una persona que dice lo contrario a lo que yo enseño? Lo habla en el sentido común más absoluto. Entonces, hay una dificultad ahí, y hay una dificultad en la lógica de que yo venía hoy día leyendo los diarios, todavía no logran conformarse los equipos de gobierno. O sea, hay algo ahí adentro que hay enredo. ¿Qué le pasa al Nico Izaguirre que dice que iba a ir a ayudar y que al final se transformó en una disculpa permanente de que no, porque a su edad, dice él, no quiere estar en la primera línea? Pero finalmente lo que pasa es que no cuaja su pensamiento de un ministro de Hacienda y con el tiempo que tiene, pero con lo que piensa Janet. Entonces, o su equipo. Y eso es lo que hay que tratar de resolver, lo que va a tener que tratar de resolver la izquierda, que es muy complejo. Eso es como la cuadratura del círculo. Sí. Pero ahora, quizás el mejor ejemplo para demostrar esto es Fernando Carmona, hijo de la Octava, una persona importante dentro del Partido Comunista, va a un encuentro, dice presiones, no resuelve, o sea, deja más bien dudas que resuelve cosas. Ocupa la palabra y a las 24 horas deja de ser. Bueno, de ahí viene el discurso pueblo elite. También, no sé, pero a las 24 horas deja de ser. En el otro lado tuvimos, ¿cuánto tiempo? 11 voceros diciendo todo tipo, cada uno diciendo lo que se le ocurría. ¿Cuánto tiempo ha costado que la candidata deje de improvisar y empiece a hablar con un papelito al frente? ¿Cuánto tiempo ha costado eso? Entonces, digo esto para hacer un paralelo. Por eso no hay que, mire, si por andar apurado en la vida uno normalmente sufre accidentes. 8:55 de la mañana, se agradece Cristian Monque, Osvaldo Andrade, porque voló acá. Me retan que digo que voló, porque el tiempo pasó muy rápido. Así que muchas gracias por estar aquí, por este análisis de miércoles.